reconciliación en el proceso de negociación que precedió al acuerdo de paz firme y duradero? Mire, yo creo que se debe hacer conciencia en las generaciones nuevas de la enorme importancia que la Comisión Nacional de Reconciliación tuvo, porque en el momento en que fue constituida y los nombrados tomaron posesión de su cargo, Guatemala se debatía en una de las más grandes matanzas políticas de las que ha tenido conocimiento la humanidad y que fue una como no tiene precedentes en toda la América Latina. El hecho de que las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el hecho añadido de que la Iglesia Católica haya rendido 2 informes tremendos que tocan a la conciencia de todo guatemalteco, indica que hubo antes de eso una represión como no se ha visto en ninguna época, y que según estos informes internacionales produjo 200,000 muertos, 45,000 desaparecidos, 100,000 desplazados. Esto hiere la historia de Guatemala y pinta nuestro mapa político como un mapa salpicado de sangre por todos lados. Para comenzar, acerca de eso. Cuando la comisión se instaló, habían transcurrido 25 años del conflicto armado, más o menos. Y en esos 25 años, según las matemáticas, a partir de esa cifra de 200,000, que puede ser más, que puede ser menos, las cifras exactas nunca serán conocidas porque los documentos oficiales sobre el conflicto armado interno fueron destruidos. Y lo más que se sabe viene de archivos de gobiernos extranjeros, particularmente del gobierno de los Estados Unidos. Pero cuando la comisión comenzó a reunirse, habían transcurrido 25 años y entonces, haciendo cálculos matemáticos, habrían muerto quizá unas 140,000 personas. Pero no importa si fueron 140,000 o si fueron 14,000, porque no solamente es un asunto de cantidad, sino que es además un asunto de calidad. El irrespeto al derecho a vivir que tienen todas las personas, independientemente de sus ideas políticas. Pero más aún, el Estado está obligado a respetar esas vidas, la seguridad de las personas cuando son políticos, porque no hay político que no piense justamente en hacer algo bueno para el país. Puede ser que sus líneas de acción estén equivocadas, pero los pensamientos siempre van ahí, salvo por supuesto el de los políticos corruptos que han gobernado Guatemala durante mucho tiempo, que no pensaba de esa manera, pues como se demuestra con algunos grandes políticos que están ahora en prisión y que están llenando las cárceles nada menos que con 209 espacios. Hay 209 exfuncionarios y empleados públicos detenidos y procesados por participar en redes de corrupción. Y hay otro elemento para juzgar toda la tragedia de Guatemala que vivió a partir de 1954 para esos momentos, en el hecho de que cuando se firmaron los acuerdos de paz y que se supone habrían salido en libertad todos los periodistas, todos los políticos y periodistas presos, pues no había ninguno, porque habían sido eliminados en las prisiones. En cambio, en otros países, cuando se firman acuerdos de paz, justamente una de las grandes alegrías es que los presos políticos salgan libres. Eso no ocurrió en Guatemala. En las prisiones clandestinas también, ¿no? Sí, en las prisiones clandestinas también. Hubo prisiones clandestinas, hubo sitios de ejecución clandestinos y hasta más, hubo sitios de ejecución privados. Esa es realmente
la importancia si se mira al pasado. de la comisión. Pero demos por cierto que son 200,000, o digamos que son 100,000, no importa. Lo que sucede es que después, cuando comenzaron a surtir efectos los acuerdos de la comisión y se comenzaron a salir al público documentos secretos que habían permanecido totalmente escondidos, se estableció que había listas de ciudadanos que tenían aproximadamente 900,000 nombres. Esto le da una idea de que si el conflicto armado interno hubiera seguido como muchos querían, probablemente a estas alturas los registros mundiales acerca del genocidio no anotarían 200,000 muertos, sino anotarían más de 1,000,000. Esa es, entre otras, la importancia que tiene para mí el trabajo de la comisión. ¿Cuáles fueron, don Luis, los principales desafíos políticos y jurídicos para que la Comisión Nacional de Reconciliación promoviera el proceso de diálogo? Muy bien, los desafíos políticos fueron varios. En primer lugar, los sectores conservadores de Guatemala y los que querían que la guerra terminara en la idea terrible de que el conflicto debería terminarse mediante el exterminio total de sus insurgentes, porque esa era la posición de ellos, diciendo que para qué iban a negociar con gente que había hecho esto y lo otro, sino que había que terminarlos. Esa era la posición, y entonces comenzaron a boicotear los acuerdos de paz desde el principio. Y tomaron como causa esa, que el Estado no tenía que negociar con delincuentes. Es decir, nunca dieron ni siquiera el beneficio de la duda acerca de los motivos por los cuales aquí había una insurgencia. Pero los motivos políticos que rondaban en torno a esto comienzan en 1954 y hay una etapa que termina con la muerte de un presidente en la casa presidencial. Luego viene un periodo de elecciones anómalas y se llega al año 1960, cuando estalla un movimiento contra el gobierno y las autoridades militares. Hay que recordar y tener presente que el 13 de noviembre, que es de donde se cuenta el inicio de las acciones insurgentes, fue ejecutado por militares en activo, por militares en cuestión de retiro y por algunos alumnos de la Escuela Politécnica. Yo presencié el momento cuando un cadete vestido con su uniforme de diario, y cuyo nombre ya no recuerdo, llegó al diario Prensa Libre y le entregó al director el original de lo que llamaron el Código de la Sierra de las Minas. Y ahí explicaban que se trataba de un movimiento eminentemente militar que quería terminar con la corrupción del gobierno de entonces, presidido por el general Miguel Hidalgo de las Fuentes, y con ciertas anomalías que ellos encontraban en la cúpula militar, en la cúpula del ejército. Luego hay otras etapas, todo lo que pasó de 1960 hasta 1985, 86, 87, cuando comienzan, no en Guatemala, sino que fuera de Guatemala, las acciones encaminadas a poner fin a los conflictos armados que se daban no solo en Guatemala, sino en América Latina. Y le quiero decir una cosa, esos movimientos nunca pensaron primeramente en Guatemala, sino que pensaron
que había movimientos iguales en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Argentina, y querían poner realmente alto a eso por considerar que se gestaba en toda la América Latina un movimiento contra el sistema liberal que había imperado en todos estos países durante muchos años. Entonces, también aquí en Guatemala iba a tocar la esencia del sistema liberal, y entonces hubo una oposición política muy fuerte, tanto que me consta que a la ciudadana notable que fue la señora Teresa Bolaños de Zarco fue acosada de tal manera que le infundieron miedo y tuvo que salir de Guatemala una temporada, pero ella estaba realmente muy bien compenetrada de que tenía un papel que hacer y que la Comisión Nacional de Reconciliación estaba trabajando por Guatemala. Una vez le dijeron, porque le hicieron una encerrona, le dijeron, ¿cómo es posible que usted, cuyo esposo fue muerto a tiros por la guerrilla, que fue asesinado a la guerrilla, porque esto ocurrió el 28 de enero de 1970, ¿cómo es posible que usted vaya a sentarse a la mesa de negociaciones con los que mataron a su marido? Y entonces ella tuvo una respuesta que a mí me parece genial, muy sincera, y dijo, pues sí, justamente por eso voy, dijo, porque no solo mataron a mi esposo, sino que han matado a otros esposos de uno y otro bando. Son cientos de esposos los que han muerto en forma parecida, pero yo quiero evitar que otros esposos sigan la misma suerte, y me estaría conforme con mi papel si lograra por lo menos evitar la muerte de otro esposo más. Esa fue la teoría de ella, pero además ella, en la medida que pasaron las negociaciones, fue tomando conciencia de la gran importancia que tenía la comisión. Al ciudadano notable suplente, que era el abogado Maynor Pinto Acevedo, lo amenazaron también de tal manera que él, y le dijeron que si no renunciaba le iba a pasar lo peor, y entonces renunció, y en lugar de él nombraron al licenciado Mario Permuth. De verdad que todas estas acciones de tipo político se dieron, pero fueron superadas. Y en lo jurídico era negociar con los que estaban en la ilegalidad, ¿no? Bueno, hubo dos aspectos de carácter legal con los cuales se intentó detener el movimiento en favor de la paz. El primero fue una acción de inconstitucionalidad que estaba firmada por 3 profesionales, un odontólogo, un zootecnista y me parece que un arquitecto, algo así, no recuerdo exactamente bien, pero me acuerdo bien de los 4 abogados que auxiliaron y procuraron esa acción de inconstitucionalidad. Eran abogados totalmente identificados con los sectores derechistas de Guatemala. Entonces, ¿qué pedían ellos? Pedían que se anularan 2 acuerdos. Uno, el acuerdo que creaba la Comisión Nacional de Reconciliación, y otro, el que creaba la Comisión de la Paz del gobierno. Y después hubo otras acciones de esta misma naturaleza, y una segunda acción de inconstitucionalidad fue desestimada por la Corte, al igual que la primera. Esto tiene varias importancias, una de ellas es que el alegato contra los acuerdos de paz o contra las negociaciones de paz o conversaciones, como se le llaman los documentos oficiales, no eran ilegales y que no violaban la Constitución. Y después esta legalidad y esta constitucionalidad se afincó en numerosas resoluciones del Congreso y disposiciones del organismo ejecutivo. Esos fueron los principales escollos que se presentaron y que fueron superados adecuada y favorablemente. Don Luis, usted
usted que conoce tanto de la historia, no solo nacional, sino que mundial, y una historia cercana como México, ¿por qué nosotros no reivindicamos, o por qué en Guatemala no se reivindica esa acción del 13 de noviembre, sino que se ha tratado de descalificar y de satanizar, cuando en otros lugares, cuando los militares actúan de esa manera, por principios, pues son tratados como héroes? Sí, porque aquí se creó la idea de que estos oficiales jóvenes del ejército que habían participado en el movimiento 13 de noviembre obedecían a consignas políticas de extrema izquierda, porque había en ese momento una guerra fría que afectaba la vida de todas las naciones. Entonces, o había que estar del lado de las potencias occidentales en todo, o había que estar al lado de los países del este encabezados por la Unión Soviética. Entonces, les tiraban este tipo de gafete a estos, y la verdad es que a los que yo conocí, al menos en ese momento, no eran políticos, no participaban en ningún partido, sino que era una resolución típicamente militar nacida en los cuarteles. Después se amplió, porque entonces se creó, después de un experimento en Concoa que fracasó totalmente, se amplió porque estos militares, entre los que estaba Marco Antonio Sosa y todos los demás, Turcios Lima, comenzaron a hacer llamados a todas las fuerzas democráticas de Guatemala para que participaran. Y entonces en uno de esos llamamientos decían, bueno, ustedes han estado hablando de libertad, de soberanía, de un montón de cosas, pero ahora que hay aquí un movimiento armado, ustedes están estáticos, están en la misma situación. Cuando nosotros les estamos ofreciendo las armas, vengan con nosotros, tomen las armas y rebélense. Entonces se fue ampliando, comenzaron distintos sectores, porque no es cierto que solamente el Partido Guatemalteco de Trabajo se ha incorporado, se incorporaron de todos los partidos políticos, tanto que en las negociaciones de paz entre los numerosos líderes que se miraban en los hoteles y todo, había de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, y después, hasta militares mismos que se incorporaron a ese. Por eso no hay que decir siempre que todos los militares fueron, sino que hay otros que no fueron, ¿no? Hace falta escribir la verdadera historia de eso y sacar a flote cómo comenzó la guerrilla y cuántos militares participaron, sin que esto signifique que haya un posicionamiento para decir que la guerrilla tenía toda la razón, sino que la razón venía de orígenes puramente locales. Comenzaron a ser desacreditados además porque pensaban que ellos estaban haciendo este tipo de acciones políticamente, pero no, la verdad es que se ha establecido, y los mismos iniciadores de las conversaciones de paz se procuraron en acuñar con firmeza la idea de que todo lo que pasaba en Guatemala no era realmente consecuencia de la pugna este-oeste, sino que tenía sus raíces en las mismas necesidades de la población. La verdad es que a partir de 1954 se creó en el ambiente de Guatemala una actitud de resistencia que pervive hasta nuestros días, contra la dictadura, contra el dominio político del país, que ha impedido el desarrollo de la población hacia niveles de bienestar que todos deseamos. Es decir, hay un interés general en que eso suceda, pero además, ¿por qué pasaron ese tipo de cosas? Porque el nuevo régimen, una de sus primeras medidas fue cercenar todas las conquistas económicas, laborales y sociales y políticas que habían tenido sectores antes totalmente abandonados, como los campesinos,
como los trabajadores, como los intelectuales. Y eso es además, pero no una reacción solamente para los 54, sino que para que muchos años anteriores, porque Guatemala ha sido definida como un país de dictaduras permanentemente. Y yo quiero contarle que cuando Jorge García Granados, en 1946, viajó a Israel para tomar posesión de la embajada de Guatemala ante el gobierno de Israel, comenzó su discurso diciendo: vengo de un país de pesares. Y esa frase se encuentra en el libro que él escribió, que se llama Así nació Israel. Pero mucho tiempo después, en el año 86, un escritor guatemalteco que además trabajó en Prensa Libre, escribió un libro en el que dice: Guatemala es el país de las corbatas negras. De manera que contra esta forma de ser del Estado guatemalteco ha habido siempre una actitud de impugnación, de rebeldía, de oposición, y que eso continúa todavía ahora. Por los desafíos. Vamos por las 7 ya, porque usted ya desarrolló las demás. Pero faltaba una parte de las 6 que se refiere a los desafíos jurídicos. Pero ya hablo de lo jurídico, ¿no? Sí. Sobre las acciones de inconstitucionalidad planteadas. Sí, por estas dos acciones que fueron declaradas sin lugar. Pero había una otra cosita que me gustaría añadir, si se puede. De acuerdo. Sí. Entonces retomamos en las 6, vamos a completar el aspecto relacionado con los desafíos jurídicos. Grabando. También hubo otra acción de inconstitucionalidad que estaba encaminada a modificar el artículo 8 de la Ley de Reconciliación. Este artículo contemplaba la amnistía para una serie de delitos que podrían haberse cometido en ambas partes durante el conflicto armado, pero excluían el delito de genocidio, los delitos de lesa humanidad y otros delitos de especial gravedad que son imprescriptibles. Y entonces se presentó una acción encaminada a que ese artículo fuera eliminado en la parte esta que no conseguía amnistía por este tipo. Pero eso tiene una importancia muy especial, y es que por primera vez las partes políticas que estaban en pugna en torno a los acuerdos de paz mencionan la posibilidad de que se hubiese cometido un genocidio. Y por eso se excluye a los autores de tal delito. Ahí termino con estas cosas de los problemas de carácter jurídico. Por supuesto queda mucho más que decir, ¿verdad? Don Luis, ¿puede comentarnos si hubo posiciones en la Iglesia contrarias a la participación de Monseñor Quesada en la Comisión Nacional de Reconciliación? Bueno, Monseñor Quesada en ese momento era obispo de Zacapa, prelado Nulius de Esquipulas y presidente de la Conferencia Episcopal. Y entonces de la Conferencia Episcopal hubo algunos sacerdotes que consideraron que no era conveniente que la Iglesia participara en este tipo de negociaciones. Pero inmediatamente vino el apoyo pleno de Juan Pablo II, que es el Papa por aquellos días, y entonces toda objeción a la participación de Monseñor quedó eliminada, y él fue ya con plena conciencia de que estaba haciendo lo que bien, que lo consideraba su Iglesia, fue a tomar este cargo. ¿Y usted cómo ve el papel de Monseñor y doña Tere durante este largo proceso de negociación que duró 10 años con 4 gobiernos, ¿no?
El proceso de negociación, las conversaciones de paz duraron 10 años, pero ellos tuvieron nada más 5 años. La comisión de reconciliación estaba muy bien integrada porque estaba Monseñor, que era la voz de la Iglesia Católica, estaba Mario Permuth, que había sido 5 veces presidente o no sé cuántas de la comunidad judía, estaban los representantes de las iglesias evangélicas, en fin, pero además había otro tipo de representaciones. La personalidad de Monseñor comenzó a notarse en toda su fuerza, en toda su plenitud, cuando hubo ya las primeras actividades la personalidad del obispo Quesada Toruño comenzó a manifestarse en toda su plenitud cuando comenzaron las primeras actividades de la comisión. La primera fue que la comisión fue invitada a una reunión en la Escuela Politécnica, en el edificio Escuela Politécnica en la Avenida Reforma, por un grupo destacado de oficiales del ejército. Y entonces explicaron su forma de ver el problema, de ver la situación y de ver las posibilidades de un acuerdo de paz, pero querían advertir a la comisión de que los líderes de la insurgencia eran personas muy preparadas, habituadas a este tipo de discusiones, y que la comisión debería ir preparada sobre eso. En otras palabras, lo que querían era prevenir que la comisión fuese dominada por la dialéctica oral de los insurgentes. Y después que hablaron y expusieron todos, Monseñor pidió la palabra y dijo: pues he escuchado detenidamente lo que ustedes han dicho y quiero decirles algo. Yo puede ser que tenga cara de idiota, pero no lo soy. Soy, por el contrario, una persona que no se deja influir por criterios ajenos. Y esta misma actitud tuvo a lo largo de todas las conversaciones. Hubo momentos en que tuvo que enfrentarse no solo a las partes, sino que al representante del secretario general de las Naciones Unidas, a Frances de Vendrell, que le dijo algo parecido. Pero la pregunta que se me hace es cómo miraba yo el papel desempeñado por el obispo de Zacapa y la señora Teresa Bolaño de Zarco. Yo creo que fueron elementos vitales para que la comisión pudiera desarrollar sus actividades. Hubo una relación muy cercana de alta comprensión entre ellos dos. Yo creo que fueron de la comisión los que más se comprendieron una serie de distintos aspectos. Y la señora de Zarco, a la que con justicia se le llamó la Dama de la Paz, por este lado. Yo creo que por el otro lado también hubo mujeres que negociaron, que merecían que les dijera algo de eso. Era una organizadora extraordinaria y ella preparaba los viajes de la comisión a donde fueran, estaba lista con los pasajes, con las agendas. La verdad yo creo que fue el centro nervioso para los desplazamientos de la comisión. Nadie más habría podido hacerlo. Ella no solo estaba dotada de una energía increíble, sino que tenía algo más importante, que es la voluntad de hacerlo todo. Sí, una actitud increíble. ¿Qué lecciones le deja al mundo? No solo el proceso, es esta historia tan dramática de nuestro país. Bueno, una lección es que se puso de manifiesto en Guatemala
el principio de que no existe conflicto alguno que no pueda ser solucionado por medios pacíficos y políticos. Y la forma en que se desarrollaron las actividades de la comisión permitieron demostrar que el exterminio total de una parte o de la otra no era en ningún momento la más justa solución. La solución adecuada se encontró dialogando, estando sentados unos frente a otros, los dirigentes de ambas partes, los delegados del gobierno, los delegados de insurgencia, y conversando, porque algunos llaman negociaciones a lo que se hizo en ese periodo, pero otros llaman conversaciones, y la verdad es que justamente eso fue lo que hicieron, conversar en la mesa de las sesiones, pero conversar además fuera de las sesiones. Y se ha establecido siempre en el mundo de la diplomacia que muchos de los grandes acuerdos se logran fuera de las sesiones públicas, porque al margen de este tipo de reuniones hay mucha más franqueza, mucha más sinceridad para plantear los problemas y recomendar soluciones. Yo creo que esa es la gran lección. Y la otra es que a partir de eso, de ese momento, Guatemala es otra completamente a nivel institucional y político, porque se puso en evidencia el verdadero rostro de un país triturado por la dictadura, por la miseria, por la falta de libertad, y a partir de la entrada en vigencia de los acuerdos de paz, Guatemala es un país completamente distinto, aunque muchos no lo creen, y que además que digan que, bueno, después de los acuerdos de paz, que no sirvieron para mucho, que se ha desatado una violencia tremenda. Y eso no es verdad, porque delincuencia común o delincuencia organizada como las que existen en Guatemala, existen también en países que nunca tuvieron movimientos guerrilleros, por lo menos que no estuvieron a lo largo del siglo pasado. Y le pongo, por ejemplo, los Estados Unidos. Ahí no hubo guerrillas en los Estados Unidos durante todo este tiempo, pero ahí había pandillas desde 1919, 1920, las pandillas de gángsters de como Al Capone y todos ellos, pero además las pandillas juveniles han nacido justamente en los estados del sur de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, en todos lados, y una parte del crecimiento de las pandillas en Guatemala y por lo tanto de la delincuencia de este tipo justamente viene de todos los que han ido ahí y han regresado, y hasta los lemas son puestos en inglés, de manera que la delincuencia nada tiene que ver con los acuerdos de la firma de paz. Honduras, por ejemplo, tuvo un movimiento insurgente muy breve que se llamó el movimiento de los macheteros, pero nació, creció y se eclipsó, se extinguió por causas propias. Y Honduras tiene los más altos niveles de delincuencia común y organizada del mundo. ¿Cuáles son, don Luis, desde su perspectiva, algunos de los temas fundamentales o centrales o muy importantes que no se abordaron en los acuerdos? Hay algunos, pero yo tengo la impresión, no solo la impresión, sino que el convencimiento firme y duradero de que en los 12 acuerdos que se dividieron en acuerdos sustantivos y acuerdos operativos, se llenó todo el cúmulo de exigencias que la población ha estado manifestando a través de muchos años. Y habría que ver
acerca de la pregunta que se me hace, que cuántas cosas no se tocaron ahí, pues son muchas y depende de la manera de pensar de cada sector o de cada persona. Habría que hacer un inventario, pero yo creo que hay una completa agenda que ha sido respetada a lo largo de 5 gobiernos y va a ser respetada a lo largo de los futuros gobiernos. Respetada y cumplida. Sí, lo que sucede, una de las cosas que suceden es que los acuerdos de paz son respetados, pero no todos los compromisos han sido cumplidos, porque ¿tiene idea usted de cuántos compromisos se firmaron entre los acuerdos de paz que el Estado debe cumplir? Pero ha existido voluntad de distintos gobiernos para hacerlos. Lo que sucede es que hay condiciones especiales que les han impedido. En primer lugar, porque es uno de los estados cuya riqueza fiscal es de los más pobres del mundo. A veces se dice en broma que los gobiernos de Guatemala no tienen ni para comprar palillos de dientes, pero se ha demostrado que sí tienen para otras cosas, como ha ocurrido con un gobierno reciente, cuyos funcionarios están presos. Lo que sucede es que hay un gran desorden en el gasto. Cada día se encuentra que se gasta en cosas que no son fundamentales, por ejemplo, comprar trompos para un ministerio. Pero eso refleja la idea de que con acuerdos o sin acuerdos siempre hay en la mentalidad de determinados funcionarios y empleados públicos la idea de que la corrupción vale para hacer riqueza personal. ¿Cuánto se puede echar a la bolsa una persona por comprar un trompo que en 10 quetzales y vale 50 centavos en las tiendas? Le pongo un ejemplo hipotético, pero cuando se examinan cómo todas las partidas del Estado van a actividades o a trabajos que el Estado podría hacer, uno entiende por qué los presupuestos nunca alcanzan. Uno de los grandes problemas es la masiva privatización de todas las obligaciones y todas las funciones estatales. Se privatizan los correos, se privatiza la construcción de cárceles, hasta los pasaportes que antes imprimía la tipografía nacional. Todo eso está en manos privadas y se ha demostrado que en la mayoría de casos esa forma de delegar las funciones estatales no ha dado un buen resultado. Pero además la corrupción y la impunidad son fuente del atraso en muchas actividades que el Estado debería realizar y se manifiesta en cosas muy simples, por el hecho de que algunos funcionarios no quieran dar a conocer su patrimonio cuando acceden a cargos públicos, cuando lo primero que deberían hacer es, bueno, aquí están las cartas, yo entro a este cargo con tal cantidad de dinero y actualizar esa declaración todos los años. Es algo que está generalizado en el gobierno y que tiene que ser corregido alguna vez. Por ejemplo, le cuento esto. Cuando un ciudadano toma posesión de un cargo donde va a manejar fondos, tiene que prestar una fianza de cumplimiento y estas fianzas las paga teóricamente el Crédito Hipotecario Nacional. Pero que yo sepa, nunca el crédito hipotecario ha
cumplido con esa función. Y ahí hay ministros que han robado 100 o 200 millones de quetzales, diputados, y una serie, y nunca hay un mecanismo adecuado para que estas fianzas sean efectivas. Y fuera de eso, hay que comenzar a investigar también cuánto invierte el Estado en organizaciones no gubernamentales, porque si bien es cierto, hay muchas de ellas que son beneméritas, que cumplen, que trabajan en favor de la población, hay una gran cantidad que no lo hacen, pero el Estado está dando dinero y dinero, y este desorden es realmente el que tiene en condiciones precarias al fisco. En fin, algo de estas cosas se pueden seguir conversando. ¿Por qué cree usted, Luis, que elegir algunos que mencionan que el gobierno estadounidense, especialmente ellos no estaban buscando una solución política? Ellos estaban optando por la derrota militar de los movimientos insurgentes, y aún así privó esta salida política. Pues yo creo que fue lo mejor, ¿no? Sí, exactamente. Pero fue una derrota para la estrategia norteamericana, que quería imponer otras decisiones. Incluso vea usted cómo invirtieron más de $1 millón diarios en la guerra de El Salvador, le condujeron la guerra al ejército, oficiales y tal, y ni así pudieron derrotar la guerrilla, pero la opción sí era militar. Pero justamente la historia enseña que en otras partes ha ocurrido lo mismo, y las soluciones han venido de adentro. Y que podría citar casos concretos, pero aquí esa presión desembocó en algo que ya se sentía internamente, pues ya Guatemala estaba realmente herida en lo más hondo con tantas muertes, y los que pensaban que debería hacerse un exterminio completo. Por ejemplo, una vez Francisco José García Bauer, que era el vocero de la Iglesia Católica, que nunca fue izquierdista en ese sentido, nunca fue guerrillero ni nada, comenzó a ser perseguido, pero como era muy católico, compró un montón de estampas de la Virgen y las tapizó toda su casa, desde la puerta, la puso en el piso hasta su dormitorio para que la Virgen lo protegiera y que no lo capturaran, y parece que le dio resultado, porque no lo capturaron, no lo metieron a la cárcel. Pero él me decía, la doctrina de la seguridad nacional, que era la que imperaba por presiones de los Estados Unidos, fue tomada aquí, como en otras partes, como la tarea no solo de liquidar físicamente a los guerrilleros, sino a sus simpatizantes, sino también a sus colaboradores, y por último a los indiferentes. Y me decía García Bauer que eso significaba como agarrar una mata de grama y arrancarla de las raíces, y que esa es la posición que tenían algunos, pues. Y todavía hay políticos en Guatemala que creen que eso debió haber sido hecho, y que dicen, y a lo mejor está llegando la hora de que nosotros repitamos lo que se hizo, solo que en una forma más perfecta. Eso es la respuesta que puedo darle. La presión internacional por una parte, y las necesidades internas por la otra. Además, yo le quiero contar que en los viajes estos de la Comisión Nacional de Reconciliación, y aquí en Guatemala, en entrevistas con algunos miembros del ejército, había un sector importante que estaba decidido a promover y a participar de los acuerdos de paz, porque ellos mismos estaban al periódico llegó una vez un coronel de apellido Pérez, algo así, acompañado de un capitán que se había graduado en la Academia Militar Francesa de Saint-Cyr, y él dijo en las declaraciones, eso quedó ahí grabado,
dijo, estamos haciendo una represión que da miedo. Pero no todos los militares estaban de acuerdo con eso. Y hubo un momento en las conversaciones de paz que se quedaban muy impasse, justamente cuando el presidente Serrano entró al gobierno. Hubo un periodo en que las conversaciones se paralizaron, y en una conversación que yo tuve en su despacho, porque fui el día que a Rigoberta Menchú le dieron el premio y él la recibió ahí en el Palacio Nacional, le digo, mire, le digo, ¿y por qué usted está entrampando las negociaciones de paz? ¿Por qué no? Yo no soy, me dijo. ¿Y por qué no imita al presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, que cuando se entramparon las negociaciones del gobierno y el Frente Farabundo Martí de la Dirección Nacional, él abordó un helicóptero y se fue a la montaña a dialogar con los guerrilleros para que se reanudaran las conversaciones de paz, y llegaron al final? Y me dijo, puta, me dijo, usted lo que quiere es que los chafas me derroquen. Y entonces, días después, yo estuve en el cuartel Mariscal, en la brigada Mariscal Zavala, en una ceremonia que había ahí, y hablé con varios altos oficiales que estaban ahí, y les dije, miren, ¿y ustedes por qué se oponen a las conversaciones de paz? ¿Por qué ustedes no quieren los acuerdos de paz? Y entonces un general, que me parece fue el general Taracena, de apellido Taracena, González Taracena, hablando en nombre de los demás, me dijo, mire, licenciado, me dijo, ¿y por qué no se pregunta eso? Porque el presidente cree que si él firma los acuerdos de paz, ustedes le van a dar carpetazo. Pues mire, me dijo, eso no es cierto, me dijo. Aquí, delante de todos mis compañeros, yo le digo a usted, me dijo, que los más interesados en que lleguemos a la firma de los acuerdos de paz somos nosotros. Y si usted estudia cómo se desenvolvieron las negociaciones de paz, se dará cuenta que no fueron ellos los que mantuvieron la mayor oposición, sino que fueron algunos civiles que formaban parte de la Comisión de la Paz. Porque cuando usted observa también la integración de la Comisión de la Paz del gobierno, encuentra que había casi todos eran políticos que tenían inclinaciones derechistas, políticos liberales, conservadores, que ponían un montón de objeciones, unas de tipo legal y otras de tipo político. Hay que analizar realmente esa nómina de los distintos delegados, pero yo creo que había militares que estaban realmente a favor de la paz. ¿Cómo participó la sociedad civil en el proceso, Andrés? Bueno, la sociedad civil no estaba muy bien organizada en Guatemala, pues, pero hay grupos que sí son representativos. Y lo que ocurrió es que en el esquema original de la Comisión Nacional de Reconciliación no se contemplaba mucho la participación de grupos civiles, pero después, porque la comisión estuvo trabajando durante 5 años, después hubo varios problemas internos, pero después hubo la información, porque la comisión estaba muy bien informada de cosas que ocurrían en torno a las negociaciones. Hubo una información según la cual estaba tramando una conspiración contra el conciliador y contra otros miembros de la comisión. Entonces la comisión dispuso disolverse. Y entonces, al disolverse, quedaba fuera realmente los sectores que la comisión estaba representando, y se organizó la sociedad civil y nombraron presidente. Me acuerdo esto porque le estoy hablando de memoria, ¿verdad? Y eso ocurrió hace un montón de años, y realmente yo un montón de años son los que tengo también. Pero el monseñor Quesada fue nombrado presidente de la
de la sociedad civil o algo así. Entonces, ¿ah? Después de que estuvo participando como conciliador. Sí, después. Yo creo que de todos modos, y esta es mi opinión, que las negociaciones eran entre las partes que estaban combatiendo entre sí, y solo eran dos: el gobierno de la República con sus instituciones establecidas y la insurgencia. De manera que el esquema no admitía la intervención de terceros, excepto la mediación de las Naciones Unidas, que al final de cuentas fue muy importante. Pero sí hubo todo un proceso previo, porque dos momentos. El momento en el que distintos sectores sociales se reúnen con la UNG, claro que se le llama el proceso de diálogo, y luego ya sentados, como bien usted lo ilustra, en la mesa las partes del conflicto. Pero no participaron como representantes de la sociedad civil estrictamente, sino que participaron como sectores especiales de la sociedad. Por ejemplo, participó el CACIF. Hubo reuniones de los empresarios en Canadá con los guerrilleros y todo esto. Participaron las iglesias evangélicas. Realmente no están integrados en un órgano que se llama la sociedad civil. Participaron los sindicatos, participaron los académicos, y en fin, participaron todos. Por eso yo quiero expresar aquí una idea muy especial acerca del gran valor de los acuerdos de paz, no solo por el hecho de que han constituido la agenda indispensable de varias administraciones en Guatemala, sino porque están más adentrados en el conocimiento de la población que lo que está adentrada la Constitución Política de la República. Y hago este balance. La Constitución fue redactada y aprobada por los grupos de 3 partidos políticos de Guatemala que dominaron la Asamblea Nacional Constituyente, que eran el Movimiento de Liberación Nacional, la Democracia Cristiana Guatemalteca y la Unión del Centro Nacional, representadas respectivamente por sus líderes. Pero estos partidos sucede que en un tiempo relativamente corto desaparecieron de la escena política de Guatemala y ya no existen como partidos. No existe la Unión del Centro Nacional, el Movimiento de Liberación Nacional ni la Democracia Cristiana Guatemalteca. En cambio, todos los sectores que participaron en las conversaciones de paz están vivos. Está viva la Iglesia Católica, está viva las iglesias evangélicas, los sindicatos, los académicos. Todos esos sectores están totalmente vigentes. Por eso yo digo que los acuerdos de paz constituyen algo así como una constitución paralela. Aquella aprobada por los partidos políticos, porque solo los partidos políticos participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, y esta aprobada por toda la población. No exactamente por las sociedades, sino por todos los sectores de la población, y por eso están vigentes y gozan de buena salud. ¿Usted podría, absolutamente coincido, cómo recuperar esa esperanza que se sembró a raíz de los finales? La pregunta de cómo recuperar la esperanza me llamó mucho la atención, porque yo le quiero decir que no se puede recuperar lo que no se ha perdido. Y la esperanza en los acuerdos de paz, la confianza y la creencia firme de que están funcionando y que están promoviendo cambios positivos para Guatemala, nunca se perdió y no se pierde ahora mismo. Ahora, en este momento que usted me está entrevistando, se están promoviendo reformas
al sector justicia. Se quieren reformas a fondo al sector justicia porque se ha considerado tanto a nivel nacional como a nivel nacional que una administración de justicia pronta y cumplida es necesaria para el establecimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, y que la corrupción en la administración de justicia que se produjo durante el conflicto armado interno es la causa de muchos males. Y si se examinan las críticas a la situación de Guatemala, se verá que siempre se hace hincapié en las falencias de la administración de justicia. Entonces, yo creo, si usted mira que está funcionando la administración de justicia, que está funcionando los intentos de una reforma tributaria, que además todo está contemplado en los acuerdos de paz, y hay 12 instrumentos para un mejor desarrollo de Guatemala y, como repito, 300 compromisos del Estado. Yo creo que están funcionando. Incluso la aplicación de justicia está tocando temas que jamás en la autoridad podrían haberse tocado, como el descubrimiento de los cementerios clandestinos, por ejemplo. Pero no se está haciendo eso porque además que estaba contemplado también este tipo de justicia, sino porque la comunidad internacional, en su envoltura de juridicidad, ha obligado al gobierno de Guatemala, mediante resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a investigar la existencia de cementerios clandestinos. Yo tengo entendido que se han investigado ya algo así como 50 o 52 cementerios clandestinos, pero falta un montón, 300, 400, no sé cuántos, pero es una tarea que se está desarrollando. Todas las tareas que se están desarrollando tienen en su base los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz. Don Luis, ya no tener el miedo de expresarse porque lo van a secuestrar, lo van a matar, y la valoración que usted tiene de los acuerdos, ¿qué le diría usted a los jóvenes que no vivieron esta época? Muchas veces no conocen los acuerdos y por supuesto pues no lo reivindican, ¿verdad?, como algo fundamental para el país. Mire, yo creo que no sé qué importancia tendría que yo mandar un mensaje a los jóvenes, pero yo pienso que cada generación tiene sus propios problemas y sus propias inquietudes. Cuentan los religiosos que cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto y enfrente estaba la tierra prometida, estaba Palestina, pero Moisés no quiso llevarlos inmediatamente directos de Egipto a Palestina, sino que anduvo con ellos caminando, vagabundeando en el desierto, hasta que se cumplieron 3 años, 30 años de la liberación de ellos. Entonces le preguntaban por qué había estado 30 años con todo su pueblo afuera, cuando estaban ahí las puertas para entrar, y él dijo que había hecho esto porque los que habían estado en cautiverio tenían cierta formación que no era propiamente la de la libertad que era necesaria para ese pueblo, y que después de 30 años esos sentimientos dubitativos terminaban. Yo creo que se está ahora cumpliendo 20 años de la firma de los acuerdos de paz, pero es casi medio siglo de la tortura en que vivió Guatemala. Las juventudes de hoy efectivamente no pueden comprender muy bien los acuerdos de paz, pero no solo las juventudes, sino que también una gran cantidad de adultos que no quieren entender los beneficios que los acuerdos de paz tuvieron. Pero pienso que la única forma como sería posible es que
el Estado, la sociedad, los periodistas y todo el mundo desarrollen permanentemente el amor por una cultura de paz. Una cultura de paz, aunque no sea necesariamente consecuencia de estos acuerdos firmados entre la insurgencia y el gobierno de Guatemala, sino que hay países que tienen una cultura de paz sin haber tenido estas tragedias nacionales como la que padeció Guatemala. ¿Y cómo es posible eso? Pues también haciendo hincapié en que Guatemala tiene muchos problemas, y uno de los más grandes problemas es la pobreza, y la pobreza extrema, que si usted se da cuenta, en vez de disminuir o de estancarse, crece, porque ese es uno también de las causas, de los orígenes de los movimientos de rebeldía, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Le cuento esto: no conocen los acuerdos de paz los jóvenes, pero tampoco conocen la Constitución, porque a pesar de que hay una obligación del Estado de divulgar la Constitución y que ha hecho esfuerzos, por ejemplo, a traducir a determinadas lenguas indígenas la Constitución, la divulgación del libro ese es tan escasa que no alcanza. Guatemala tiene ya no sé cuántos, 16 millones de habitantes. Se supone que por lo menos 8 millones de habitantes saben leer y escribir. De manera que para que los habitantes el día de hoy conozcan la Constitución, el gobierno debería entregarle 8 millones de ejemplares de la Constitución. Pero cuando usted mira las ediciones de la Constitución, encuentra que fueron editadas 3.000 ejemplares. ¿Y a dónde van esos 3.000 ejemplares? Pues van a la gente que ya conoce la Constitución, van a los abogados. ¿Cuántos somos los abogados colegiados actualmente? 24.000 más o menos. De manera que ni siquiera para todos los abogados hay constituciones, mucho menos pueden haber los acuerdos de paz. Por eso ha pasado lo que pasó en Colombia, y vale la pena citar. Los acuerdos de paz de Colombia tienen 299 páginas o algo así, casi 300. Y la gente fue al plebiscito sin haber tenido nunca un libro de 290. Y aunque lo hubieran tenido, para leer ese libro y estudiarlo y para comprenderlo, habían necesitado cada colombiano tener por lo menos unos 10 o 20 meses. Y así quién sabe si lo habrían realmente asimilado todo, porque hay tecnicismo de la negociación política que solo entienden los políticos y a veces solo los que negociaron los acuerdos. No hay en Guatemala una divulgación suficiente ni de la Constitución ni los acuerdos de paz. Por eso la población no los conoce. Además, cuando se llegue el día, que por supuesto nunca va a llegar, que se impriman 8 millones de constituciones, como no existe en el pueblo un sentimiento constitucional, probablemente no todos la van a leer, sino que se van a quedar allí archivadas en las librerías o en los muebles de la casa. Entonces, la idea mía es que hay que hacer una educación desde párvulos o de escuela primaria acerca de los acuerdos de paz, pero sin ocultar todos los momentos anteriores que vivió el país, los que vivió durante las negociaciones y lo que significan. Es tan solo una idea.